A principios del siglo XVII, durante la dinastía Ming en China, el misionero italiano Matteo Ricci produjo, junto con un científico chino, un mapa mundial, titulado El Gran Mapa de los 10.000 países. En dicha representación gráfica, en la parte centro-occidental de América del Sur, hay un cerro con el nombre de Beidu Sisan en chino, con una nota al margen: este cerro es rico en depósitos de plata. Se trata del Cerro Rico, o Cerro de Potosí, ubicado en la ciudad de Potosí, en la actual Bolivia. La ciudad de Potosí, una de las más altas del planeta, fue nombrada Tesoro del Mundo por el Imperio Español de la época colonial, por sus prolíficas minas de plata, y ha dejado una huella en la historia del colonialismo occidental, el ascenso del capitalismo y los movimientos independentistas latinoamericanos. En el siglo XVI, un grupo de españoles astutos y brutales, liderados por Hernán Cortés y Francisco Pizarro, entre otros, pusieron un pie sobre América Latina, trayendo calamidades a esa tierra. España, cuando llegó el año 1492, empezó un proceso de invasión, saqueo y genocidio. Esas son las tres características que hablamos durante la colonia. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca en México, mientras que Francisco Pizarro se apoderó del Imperio Inca en Sudamérica. Bolivia, antaño parte del Imperio Inca, fue denominada por los conquistadores españoles como Alto Perú. En 1545 se descubrió en Potosí una gran veta de plata. Los españoles la bautizaron como Cerro Rico y comenzaron a explotar la mina, extrayendo inmensas cantidades de plata para enviarla a Europa. Se calcula que, en su apogeo, Potosí representó aproximadamente la mitad de la producción mundial de plata, pasando así en pocas décadas de ser un lugar de nada más que montes estériles y llamas a una ciudad bulliciosa con más de 100.000 habitantes, población comparable a la de Londres y el París de la época. Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien dio permiso a Pizarro para conquistar a los incas, nombró a Potosí el tesoro del mundo. Su hijo, Felipe II, bajo cuyo reinado el Imperio Español alcanzó su apogeo, otorgó a Potosí el título de Villa Imperial. Potosí llegó a tener 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, 14 escuelas de baile y numerosas casas de juego, y celebraba con frecuencia fiestas lujosas. Sin embargo, la enorme riqueza potosina cayó en manos de los colonos, mientras que los indígenas que habían habitado la tierra durante generaciones sufrieron las nefastas consecuencias de su explotación. Los españoles impusieron lo que se llamó la mita, un sistema de trabajo forzado que llevaba a indígenas de cierta edad provenientes de pueblos situados a cientos de kilómetros de Potosí a trabajar en las minas. La jornada laboral de hasta 18 horas diarias en condiciones extremadamente duras acabó con numerosos trabajadores. Dicen que 7 de cada 10 trabajadores murieron en las minas. El mayor problema dentro de las minas es el polvo que entra a los pulmones y los destruye. Entonces los indígenas de ese tiempo se morían muy rápido. Se estima que durante los 300 años de colonización, millones de indígenas perdieron la vida en el Cerro Rico. En esos tiempos el promedio de vida, quien entraba, solamente era de 3 años, máximo a 5 años. La plata obtenida a costa de innumerables vidas indígenas constituyó una importante fuente financiera para el Imperio Español. La actual Casa Nacional de Moneda de Bolivia en Potosí fue antiguamente la Casa Real de Moneda fundada por los colonos españoles. Allá se acuñaban las monedas de plata de circulación mundial. El Imperio Español del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V y Felipe II, alcanzó su edad de oro con sus colonias repartidas por todo el mundo. Carlos V proclamó que en su imperio nunca se ponía el sol, 2 siglos antes de que el Imperio Británico ostentara el mismo epíteto. Potosí no fue el único lugar latinoamericano saqueado a lo loco por los colonos europeos. Las minas de plata en México, las minas de oro en Brasil y las plantaciones de caña de azúcar, el llamado oro blanco, en las naciones insulares del Caribe, también fueron objetivos de la explotación colonial. Con la colonización del Nuevo Mundo y la apertura de nuevas rutas marítimas, los occidentales saquearon de forma frenética las riquezas de las Américas, dejando atrás montañas de huesos indígenas. Así surgió el ciclo comercial global moderno dominado por Occidente, y se aceleró la acumulación primitiva de capital que dio origen al capitalismo. El genocidio y todo, llamaremos la muerte de estos hermanos, hoy día todavía están grabadas en la memoria del pueblo.
La riqueza que se sacaron para Europa salvó a Francia, salvó a Inglaterra, salvó a España, salvó a Portugal. Cuando los colonos españoles se marcharon de Potosí a principios del siglo XIX, los depósitos de plata habían quedado casi agotados. Hoy en día, Potosí es una de las ciudades menos desarrolladas de Sudamérica, con sus minas dirigidas por los descendientes nativos. Con lo que tú eres periodista, me ayudes a indicar a todo el mundo de que nosotros como potosinos desde la colonia no hemos recibido nada, sino que lo único que hemos ido transportando materia prima, han venido los españoles, han venido ingleses, americanos, pero con una idea de trasladar la materia prima. 500 años de explotación, pero legalmente no hemos logrado nada. En pleno centro de la ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, está la Plaza Murillo, dedicada a Pedro Domingo Murillo, precursor de la independencia de Bolivia. A finales del siglo XVIII, en medio de la agitación de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se encendió una tormenta de resistencia en las colonias latinoamericanas. En julio de 1809, un grupo revolucionario encabezado por Murillo lanzó en La Paz una revuelta que fracasó frente a las tropas españolas. En enero de 1810, Murillo y sus colaboradores fueron ahorcados. Una década después de su muerte, se extendió por toda América Latina una oleada de movimientos independentistas, con los revolucionarios Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo como líderes. El 6 de agosto de 1825, Bolivia declaró su independencia. En octubre de ese año, Simón Bolívar, el libertador, llegó a Potosí y fue recibido apoteósicamente por la población local. El 6 de agosto de 1825 se declara la independencia de este territorio, llevando además un nombre muy interesante de Bolívar, Bolivia, y es así como ahora se tiene el nombre de nuestra querida patria. Cabe señalar que esos movimientos independentistas fueron iniciados principalmente por los criollos, gente de ascendencia europea nacida en el Nuevo Mundo, y que muchos indígenas nativos se unieron como soldados contra la colonización. Sin embargo, en los países latinoamericanos recién independizados, aunque los indígenas nominalmente disfrutaban de libertad y derechos, todavía estaban marginados. Tal situación mejoró después de más de un siglo de su lucha por la igualdad. Como Bolivia, la mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron su independencia a principios del siglo XIX. Se fueron los españoles, pero llegaron los especuladores británicos y estadounidenses, inmiscuyéndose en asuntos de la región. Durante los últimos 2 siglos, Estados Unidos ha tomado a América Latina como su propio patio trasero, apropiándose de sus tierras y recursos y fomentando golpes de Estado y conflictos. El dominio de Estados Unidos no es simplemente un interés de territorio, es de recursos naturales. Potosí, Bolivia, Latinoamérica tiene recursos naturales que son estratégicos para el mundo. En el departamento de Potosí hay una famosa atracción turística, que es el Salar de Uyuni, conocido como el espejo del cielo, por reflejarlo en las temporadas de lluvia. Este salar, de hecho, alberga uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo. El litio, con su apariencia similar a la plata, se ha convertido en los últimos años en un recurso mineral de enorme demanda en el mercado internacional. Ahora también está entrando con fuerza lo que es el litio, un recurso estratégico. El litio, por ejemplo, Bolivia es un país de un mayor reservorio de lo que es el litio. Por eso en eso tenemos que trabajar igual, de manera muy responsable, y que no se quede pues los productos o la producción que se pueda hacer del litio para unos cuantos, sino que de verdad que sirva y que sea en beneficio de todo el pueblo boliviano. El miserable pasado de Potosí ha dado a los bolivianos una profunda lección. Solo mediante una verdadera independencia puede lograr la nación el desarrollo y la prosperidad. Y siguen descubriendo todavía oro, plata, litio. El litio hoy es el oro blanco del siglo XXI. Por lo tanto, si no cambiamos el sistema, salir de la hegemonía del capitalismo, esto va a continuar.
gracias al apoyo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, hoy en día ya estamos entrando en la industrialización del litio también acá en el departamento de Potosí. En marzo de 2023, el presidente boliviano, Luis Arce, propuso que los países ricos en recursos de litio, como Bolivia, Chile y Argentina, crearan una entidad de litio semejante a la de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Arce señaló que es importante gravitar en el mercado internacional del metal blando de manera soberana, con precios que beneficien a nuestras economías. A finales de agosto de 2023, poco después de que los BRICS anunciaran su ampliación en la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, el presidente boliviano expresó la aspiración de su país de sumarse al grupo, afirmando que el mecanismo de cooperación del bloque proporciona un entorno particularmente auspicioso para las naciones en desarrollo que buscan oportunidades comerciales y económicas. Aquí hay recursos naturales. África también tiene recursos naturales, pero no tenemos tecnología. ¿Con quiénes nos vamos a aliar? Con los países de esta nueva emergencia mundial del sur global. Hoy día hay un nuevo proceso, es el despertar de los países. Entonces la esperanza del sur, de los pueblos, de los países del sur global, es el diseño de un nuevo mapa geopolítico, de un nuevo equilibrio económico mundial. Entonces Latinoamérica, ¿qué le queda? Unirse. Más aún, es promotor. Es decir, creer en nosotros mismos y juntarnos con los países que han sido sometidos durante todo este tiempo.